Antes de empezar. Gracias por estar aquí, por darte este tiempo para escuchar una historia que no todo el mundo se atreve a oír de noche. Ponte cómodo, ponte tus audífonos. Y deja que la oscuridad haga su trabajo. Y antes de seguir, quiero que me dejes en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás escuchando, y a qué hora? Siempre es interesante saber desde qué rincón del mundo alguien se atreve a entrar en esta historia. Ahora sí. Respira hondo. Y prepárate. Bajo la sombra del cementerio. La luz se fue como a las 7:15, justo cuando mi tía estaba terminando de fregar. Se escuchó ese tac, seco del apagón, y de una vez la casa entera quedó en silencio, como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa. Yo estaba en la sala, tirado en el piso jugando con unos carritos, cuando escuché a mi tía decir: ¡ay! Pero qué maldita vaina. Y todos nos reímos, porque ya eso era parte de la rutina. Cuando se iba la luz, no había mucho que hacer. La casa se calentaba rápido, y uno sentía el sudor bajando por la espalda aunque estuviera sentado sin moverse. Por eso siempre salíamos para la galería del frente, que era abierta, grande, con columnas de cemento y un piso frío que olía a humedad cuando llovía. Esa noche, el cielo estaba oscuro de verdad. No había luna. No había estrellas. Solo un viento raro que movía las matas del patio como si alguien estuviera caminando entre ellas. Nos sentamos todos, mis primos, 2 vecinos, mi tía, y el viejo. Don Emilio. Él estaba en su mecedora, como siempre, con una toalla en el hombro y una respiración pesada. Tenía la mirada perdida, como si estuviera pensando en algo que no quería recordar. Yo me senté cerca del borde del piso, donde el cemento se acababa y empezaba la hierba alta. Me gustaba sentir el fresquito de la noche ahí, aunque a veces me daba miedo mirar pa' el monte. Fue entonces cuando uno de mis primos, el más freco, le dijo al otro: muchacho, no te pegues tanto pa' ella, que por ahí es que se hile el cuco. Todos se rieron. Menos yo. Y menos el viejo. Don Emilio levantó la cabeza despacio. No dijo nada, pero su mirada cambió. Como si esa palabra, cuco, le hubiera tocado un recuerdo que él tenía guardado en un cajón oscuro. Mi primo, viendo que el viejo lo miró, dijo: tío, cuente la historia esa, la del cementerio. Sí, sí, dijo otro, la que usted dijo que no quería volver a hablar de eso. El viejo frunció la boca. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Solo miró pa' el frente, hacia la oscuridad del patio, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Mi tía salió de la cocina con una vela en la mano. Emilio, ¿quieres un café? Sí, tráemelo, dijo él, sin quitar la vista del monte. Yo lo miré. El viejo tenía más de 70 ya. Estaba viviendo ahí porque mi tía decía que él no podía estar solo, que estaba muy enfermo, que necesitaba compañía. Pero yo siempre sentí que él no estaba enfermo. Él estaba cansado. Cansado de algo que no entendíamos. Mi tía le puso el café en una mesita pequeña. El viejo lo agarró con las 2 manos, como si necesitara sentir el calor. Ustedes siempre jodiendo con cuentos, dijo él, medio molesto. Pero tío, cuéntela, insistió mi primo. Esa historia es dura. Dura no, dijo él, bajito. Eso fue real. Ahí todos nos callamos. El viento sopló más fuerte. La vela casi se apaga. Y yo sentí un escalofrío que me subió por la espalda. El viejo tomó un sorbo de café. Respiró hondo. Y dijo: está bien, pero escuchen bien lo que voy a decir. Porque esto no es para relajo. Esto me pasó a mí. Y desde ese día yo no volví a ser el mismo. Se acomodó en la mecedora. Miró hacia la oscuridad del patio como si estuviera viendo el pasado. Y ahí, sin que nadie lo interrumpiera, empezó a hablar. Yo tenía 45 años cuando me metí a trabajar en ese cementerio. Y les juro por mi madre que si yo hubiera sabido lo que iba a haber ahí. Yo no duro ni un día. Yo tenía 45 años cuando me metí a trabajar en ese cementerio, dijo el viejo, mirando pa' el monte oscuro. Y les juro por mi madre que si yo hubiera sabido lo que iba a haber ahí, yo no duro ni un día. Cuando él dijo eso, nadie habló. Ni mis primos, ni los vecinos, ni mi tía.
Hasta el viento pareció quedarse quieto, como si estuviera escuchando también. El viejo tomó otro sorbo de café, respiró hondo, y siguió. Miren, yo no era un hombre de cuentos. Yo no creía en brujas, ni en muertos caminando, ni en nada de esa vaina. Yo era un hombre de trabajo. A mí me decían hay que hacer esto, y yo lo hacía. Punto. Pero ese cementerio, ese maldito cementerio, tenía algo que yo no supe ver hasta que ya era tarde. Yo me acomodé mejor en el piso. Sentí el cemento frío en las piernas. La vela alumbraba la cara del viejo, y las sombras se movían detrás de él como si respiraran. El primer día, siguió él, yo llegué temprano. El sol estaba fuerte, y el encargado me estaba esperando en la entrada. Un hombre seco, de esos que no hablan mucho. Me dijo ven, y arrancó a caminar sin mirar para atrás. Yo lo seguí. El viejo cerró los ojos un segundo, como si estuviera viendo el recuerdo. Ese cementerio era grande. Más grande de lo que parecía. Había tumbas nuevas, blancas, con flores frescas, y había tumbas viejas, rotas, comidas por el tiempo. Había pasillos torcidos, árboles secos, y un silencio que no era normal. No era el silencio de un lugar vacío, era un silencio que te miraba. Yo tragué saliva. Mis primos también estaban callados, pegados a cada palabra. Mientras caminábamos, dijo el viejo, yo vi un velorio de lejos. Una carpa blanca, gente llorando, un ataúd abierto. Nada raro. Yo pensé, bueno, esto es un cementerio, ¿qué más voy a ver? Y seguí caminando. El encargado me enseñó dónde se guardaban las cosas, dónde podía sentarme, dónde estaban los baños. Todo normal. El viejo hizo una pausa. El viento sopló suave, moviendo las hojas del patio. Cuando él se fue, yo me quedé solo. Y me puse a trabajar. No mucho, porque era mi primer día. Caminé por los pasillos, revisé algunas áreas, traté de aprenderme el lugar. Mientras tanto, el velorio seguía. Yo escuchaba los rezos, el llanto, el sonido de la pala cuando empezaron a abrir la tumba. Después escuché el ataúd bajando, la tierra cayendo encima. Todo normal. Todo como debe ser. El viejo apretó la taza de café con fuerza. Pero cuando cayó la noche, ahí fue que yo entendí que ese lugar no era como los demás. Yo sentí un escalofrío. Mis primos también se movieron incómodos. La noche cayó rápido, dijo él. Como si alguien hubiera apagado el cielo. Los grillos se callaron. Los perros del barrio dejaron de ladrar. Y el aire se puso frío. Un frío raro, que no venía del clima. Un frío que te toca los huesos. El viejo bajó la voz. Yo estaba guardando unas cosas cuando escuché un ruido. Un sonido seco, como si alguien hubiera pisado hojas detrás de mí. Me quedé quieto. Miré para la tumba del velorio. No vi a nadie. Pero había algo, un movimiento pequeño, como si algo se hubiera escondido detrás de una mata. Yo me acerqué más a la mecedora del viejo sin darme cuenta. Yo agarré la lámpara, dijo él, y caminé despacio. No porque fuera valiente, sino porque uno siempre quiere saber qué diablo está pasando antes de salir huyendo. Cuando llegué cerca de la tumba, escuché otro ruido. Un susurro. Un roce. Como si algo estuviera moviéndose entre la tierra. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Y ahí fue, cuando salieron esas malditas gallinas negras. Yo sentí que el corazón me dio un brinco. 3, dijo él, levantando 3 dedos. 3 gallinas negras. Pero no volaron como gallinas. No hicieron ese brinquito torpe que hacen ellas. No. Estas salieron disparadas, como si alguien las hubiera tirado al aire. Como si estuvieran huyendo de algo. El viejo respiró hondo. Pasaron tan rápido que el aire me golpeó la cara. Yo di un paso para atrás. No entendí nada. ¿Qué hacían 3 gallinas negras en un cementerio a esa hora? ¿Y por qué volaron así? No tenía sentido. Me quedé un rato mirando la oscuridad, tratando de ver si había algo más. Pero no. Solo silencio. Solo la tumba recién hecha. Solo la noche. El viejo bajó la cabeza. Esa fue la primera noche. La más tranquila.
La única donde yo pensé que podía aguantar ese trabajo. El viejo se quedó un momento callado después de decir que esa fue la noche más tranquila. Yo pensé que estaba descansando la voz, pero no. Era como si estuviera buscando fuerzas para seguir. Mi tía le pasó la mano por el hombro, suave, como quien toca algo frágil. Si no quiere seguir, no siga, le dijo. No, respondió él, sin mirarla. Déjame terminar. Si no lo digo ahora, no lo digo nunca. El viento volvió a soplar, pero esta vez más frío. Yo me arropé las piernas con la camiseta. Mis primos se acercaron más a la mecedora del viejo, como si el miedo nos estuviera empujando hacia él. El viejo respiró hondo y siguió. Esa noche yo dormí mal. No sé si fue por las gallinas, o por el silencio, o por ese frío raro que había en el aire, pero yo me despertaba cada rato. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas 3 sombras negras saliendo volando. Y no sé por qué, pero yo sentía que no eran gallinas normales. Había algo en la forma en que se movían, algo que no era de este mundo. Yo tragué saliva. Mis primos también estaban tensos. Cuando amaneció, continuó él, yo me levanté con la cabeza pesada. Me lavé la cara con agua fría y salí para afuera. El cementerio se veía distinto de día. Más tranquilo. Más normal. Como si la noche anterior hubiera sido un sueño. Pero cuando pasé por la tumba del velorio, ahí fue que me di cuenta de que no era mi imaginación. El viejo levantó un dedo, tembloroso. La tierra estaba movida. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. No era mucho, dijo él, pero se notaba. Como si alguien hubiera metido la mano. O como si algo hubiera empujado desde adentro. Yo me quedé mirando eso un buen rato. Pensé en perros, pensé en muchachos del barrio, pensé en cualquier cosa que no fuera lo que yo estaba pensando de verdad. El viejo apretó la mandíbula. Pero había algo más. Un olor. Yo me incliné un poco hacia adelante. No era olor a muerto, dijo él. Yo sé cómo huele un muerto. Ese olor uno no lo olvida. No, esto era otra cosa. Un olor como a tierra mojada mezclada con algo dulce, pero un dulce malo, como podrido. Un olor que se te mete en la nariz y no se va. El viejo se frotó la cara con las 2 manos. Yo traté de no darle mente. Seguí trabajando. Caminé por los pasillos, saludé a un par de familias que habían llegado a visitar tumbas, escuché un velorio nuevo que estaba empezando más paellea. Ese cementerio siempre tenía gente. Siempre había alguien llorando, alguien rezando, alguien dejando flores. Eso me hacía sentir menos solo. Yo imaginé el cementerio lleno de gente, con el sol encima, con voces y pasos. Y luego imaginé ese mismo lugar vacío, de noche. Me dio un frío en el pecho. Pero aunque había gente, dijo el viejo, yo no podía dejar de mirar para la tumba del velorio. Cada vez que pasaba cerca, sentía que algo me estaba mirando desde abajo. No sé explicarlo. Era como una presión en el pecho. Como si el aire ahí pesara más. El viejo tomó otro sorbo de café, pero la taza estaba casi vacía. Cuando llegó la tarde, siguió él, yo estaba cansado. No había hecho mucho, pero el cuerpo me pesaba. Me senté un rato bajo un árbol grande que había cerca de la entrada. Desde ahí yo podía ver casi todo el cementerio. Y mientras estaba sentado, escuché algo que me puso la piel de gallina. El viejo bajó la voz. Un susurro. Yo abrí los ojos grande. No era un susurro de gente, dijo él. Era un susurro bajito, como si alguien estuviera hablando desde dentro de la tierra. Yo me paré de un brinco. Miré para todos lados. No había nadie cerca. Solo el viento moviendo las hojas. Pero el susurro seguía, suave, como si me estuviera llamando. Mis primos se pegaron más entre ellos. Yo sentí que el corazón me latía en el cuello. Yo traté de ignorarlo, dijo el viejo. Me dije eso es el viento, deja de estar pensando mierda. Pero el sonido no era del viento. Era otra cosa. Algo más, vivo. El viejo se quedó mirando la oscuridad del patio como si estuviera viendo ese momento otra vez. Cuando cayó la noche, continuó él, yo ya estaba nervioso. No quería admitirlo, pero estaba cagao. El cementerio se quedó vacío otra vez. Los grillos se callaron.
Los perros no ladraron. Y ese frío raro volvió. Yo estaba guardando unas cosas cuando escuché el mismo ruido de la noche anterior. Ese sonido seco, como si alguien hubiera pisado hojas. El viejo apretó los labios. Yo agarré la lámpara. Caminé despacio. Y cuando llegué cerca de la tumba, ahí fue que lo escuché. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Un gemido. Yo sentí que el estómago se me apretó. No era un animal, dijo él. No era un perro, ni un gato, ni nada de eso. Era un gemido humano. Suave, como si alguien estuviera llorando bajito. Yo me quedé congelado. No sabía si correr o acercarme. Pero antes de que pudiera hacer nada, el viejo levantó la mano, temblorosa. Salieron otra vez. Las 3 gallinas negras. Yo me tapé la boca sin querer. Pero esta vez, dijo él, no salieron volando para arriba. No. Esta vez salieron bajito, casi rozando el suelo, como si estuvieran protegiendo algo. Pasaron tan cerca de mis pies que yo sentí el viento en las piernas. Y cuando levanté la lámpara para ver mejor, el viejo tragó saliva. Vi la tierra moverse. Mis primos se quedaron fríos. Yo también. Como si algo estuviera empujando desde abajo, dijo él. Como si alguien estuviera tratando de salir. El viejo cerró los ojos. Y ahí fue cuando yo entendí que ese muerto no estaba muerto. Cuando el viejo dijo ese muerto no estaba muerto, yo sentí que algo me apretó el pecho. No sé si fue miedo, o si fue la forma en que él lo dijo, bajito, como si todavía le doliera recordarlo. Mis primos se quedaron mudos. Hasta los vecinos, que siempre estaban relajando, estaban serios. La vela en la mesa temblaba con el viento, y la sombra del viejo se movía en la pared como si fuera otra persona. Él respiró hondo, se pasó la mano por la cara, y siguió hablando. Esa noche yo no dormí. Me acosté, sí, pero no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la tierra moviéndose. Veía esas gallinas negras saliendo volando. Y escuchaba ese gemido, ese maldito gemido que no era de este mundo. Yo traté de convencerme de que era mi mente, de que estaba cansado, de que era mi primer día y ya. Pero había algo que no me dejaba tranquilo. El viejo miró hacia el patio oscuro, como si estuviera viendo el cementerio otra vez. Yo me levanté como a las 4 de la mañana, dijo él. No podía seguir en la cama. Me puse los pantalones, me lavé la cara, y salí para afuera. El cielo estaba negro todavía. El aire estaba frío. Y el cementerio se veía como un animal dormido. Quieto, pero respirando. Yo me imaginé eso y me dio un escalofrío. Caminé despacio, siguió él. No quería acercarme a la tumba, pero tampoco quería quedarme lejos. Era como si algo me estuviera jalando, o empujando. No sé. Cuando llegué, la tierra estaba igual que la noche anterior. Movida. Como si alguien hubiera salido, o entrado. El viejo apretó los labios. Yo me agaché. Toqué la tierra. Estaba tibia. Mis primos se miraron entre ellos. Yo sentí que el corazón me latía en los oídos. La tierra no debe estar tibia a esa hora, dijo él. No con ese frío. No con ese viento. Pero estaba tibia, como si algo vivo hubiera estado ahí hace poco. El viejo se quedó callado un momento. Yo pensé que había terminado, pero no. Él estaba buscando palabras. Ese fue mi primer día, dijo finalmente. Y yo pensé que lo peor había pasado. Que eso de las gallinas era raro, sí, pero que no iba a volver a pasar. Que yo podía aguantar. Que era un trabajo como cualquier otro. El viejo negó con la cabeza, despacio. Pero yo no sabía. Que esa noche fue solo el comienzo. En ese momento, algo sonó en el patio. Un crack seco, como si alguien hubiera pisado una rama. Todos brincamos. Mi tía dijo. ¡Ay, Jesús! ¿Qué fue eso? Mi primo mayor se paró rápido y alumbró con el celular hacia la hierba alta. Seguro un gato, dijo él, pero la voz le tembló. El viejo no se movió. Ni siquiera parpadeó. Solo dijo. No es nada. Sigan escuchando.
Y nosotros nos quedamos quietos, como si el aire se hubiera puesto más pesado. Cuando amaneció bien, dijo él, yo traté de hacer mi trabajo normal. Caminé por los pasillos, saludé a la gente que había llegado temprano a visitar tumbas, escuché un velorio nuevo que estaba empezando más paellea. Ese cementerio siempre tenía movimiento. Siempre había alguien llorando, alguien rezando, alguien discutiendo por herencias, alguien dejando flores. Eso me hacía sentir menos solo. El viejo se acomodó en la mecedora. Pero aunque había gente, continuó, yo no podía dejar de mirar para la tumba del velorio. Cada vez que pasaba cerca, sentía que algo me estaba mirando desde abajo. No sé explicarlo. Era como una presión en el pecho. Como si el aire ahí pesara más. Yo me imaginé eso y sentí un frío en la espalda. A media mañana, dijo él, llegó otro velorio. Una familia grande, llorando fuerte. Yo me quedé lejos, porque no me gusta meterme en el dolor ajeno. Pero mientras ellos lloraban, yo escuché algo detrás de mí. Un susurro. Igualito al del día anterior. Suave, como si alguien estuviera hablando desde dentro de la tierra. El viejo bajó la voz. Yo me viré rápido. No había nadie. Pero el susurro seguía. Y yo sentí que no debía estar ahí. Que ese cementerio tenía ojos. Que me estaba mirando. El viejo tragó saliva. Cuando llegó la tarde, yo estaba cansado. No físicamente, cansado por dentro. Como si algo me estuviera chupando la energía. Me senté bajo un árbol grande, cerca de la entrada. Y desde ahí, mirando el cementerio entero, yo pensé por primera vez en renunciar. Mis primos abrieron los ojos grande. Pero no lo hice, dijo él. Porque yo necesitaba el dinero. Y porque yo pensé que estaba exagerando. ¿Qué era mi mente? ¿Qué era el miedo? ¿Qué era la noche anterior? Pero cuando cayó la noche otra vez. El viejo se inclinó hacia adelante. Ahí fue que yo entendí. Que ese cementerio no quería que yo me fuera. Todavía no. El viejo se quedó mirando la oscuridad un rato, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. La vela en la mesa parpadeó, y por un segundo pensé que se iba a apagar. Mi tía la protegió con la mano, pero el viejo ni se movió. Él respiró hondo, como si le doliera seguir hablando, y dijo. Después de esa segunda noche, yo no quería volver a ese cementerio. Pero no podía irme. No todavía. Yo necesitaba el trabajo. Y además, había algo que me decía que si yo me iba así, sin despedirme, sin cerrar ese día, algo me iba a seguir. Yo sentí un frío en la espalda. Mis primos también se movieron incómodos. Esa madrugada, continuó él, yo traté de dormir. Me acosté en la casita donde dormíamos los trabajadores. Era un cuarto pequeño, con una cama vieja y una ventana que daba pa' un pasillo lleno de tumbas. Yo cerré la puerta, apagué la lámpara, y me tiré en la cama. Pero no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la tierra moviéndose. Veía esas gallinas negras. Veía ese gemido. El viejo apretó los puños. Como a las 2 de la mañana, me quedé dormido. No sé cómo, pero me dormí. Y ahí fue que pasó. Yo me acerqué más sin darme cuenta. Me despertó un sonido, dijo él. Un sonido bajito, como un toc, 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 suave. Yo pensé que era la lluvia. Pero no estaba lloviendo. Pensé que era un animal. Pero no sonaba así. Era un sonido, rítmico. Como si alguien estuviera tocando la ventana con un dedo. Mis primos se miraron entre ellos. Yo sentí que el corazón me latía en el cuello. Yo me quedé quieto, dijo el viejo. No me moví. No respiré. Solo escuché. Toc, toc, toc. 3 veces. Siempre 3. El viejo levantó 3 dedos, despacio. Yo pensé en abrir los ojos. Pero algo me dijo que no lo hiciera. Que si yo miraba, no iba a gustarme lo que iba a ver. Así que me quedé ahí, con los ojos cerrados, escuchando ese maldito sonido. El viejo tragó saliva. Y entonces, escuché otra cosa. Yo me incliné hacia adelante. Un susurro, dijo él. Pero no como los otros.
Este estaba pegado a la ventana. Pegado. Como si alguien estuviera ahí afuera, parado, respirando bajito. Yo no entendía lo que decía, pero era una voz. Una voz humana. Una voz que no debía estar ahí. El viejo bajó la voz. Y después. Escuché pasos. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Pasos lentos, dijo él. Arrastrados. Como si alguien estuviera caminando descalzo por el pasillo de las tumbas. Yo escuchaba el shhh, 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 de los pies arrastrándose. Y cada vez se acercaban más. 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 Hasta que se pararon justo frente a mi puerta. Mis primos se taparon la boca. Yo también. Yo no respiraba, dijo el viejo. No podía. Sentí que el corazón se me iba a salir. Y entonces. La puerta sonó. El viejo golpeó la mesa con un dedo, suave pero firme. Toc. Una sola vez, dijo él. Pero ese golpe, me atravesó el alma. El viejo cerró los ojos un momento. Yo no me moví. No dije nada. No hice nada. Solo esperé. Y después de un rato, los pasos se fueron. Lentamente. Arrastrándose. Hasta que no escuché nada más. El viejo abrió los ojos. Cuando amaneció, yo salí para afuera. Caminé por el pasillo. Miré la ventana. Miré la puerta. Y ahí fue que lo vi. Yo me acerqué más. Había huellas, dijo él. Huellas de pies descalzos. Llenas de tierra. Mojadas. Marcadas desde la tumba del velorio. Hasta mi puerta. Mis primos se quedaron fríos. Yo también. El viejo respiró hondo. Ese fue mi primer día. El día más tranquilo. El único donde yo pensé que podía aguantar ese trabajo. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. ¿Por qué lo que vino después? No fue humano. Yo no sabía si respirar o no. La galería estaba tan silenciosa que yo podía escuchar mi propio corazón. El viento se había calmado. La vela estaba quieta. Y el viejo parecía más cansado que antes. Mi tía le tocó el hombro. Emilio, ¿estás bien? Él no respondió. Solo miró para el monte oscuro, como si algo allá afuera estuviera escuchando también. Y yo supe que esa noche nadie iba a dormir.